iniciar con la Revolución Francesa. Entonces, en esas etapas es donde se da la literatura moderna. Sigamos aquí. Hablando de literatura moderna, también vamos a hablar de qué? De las corrientes literarias que las componen o que están dentro de la literatura moderna, ¿no? Tenemos primero al Renacimiento, a la corriente literaria que es el barroco y el neoclasicismo. Tenemos tres corrientes literarias. Hablamos del Renacimiento. El Renacimiento se da del siglo XV al siglo XVI. Y cada una de estas corrientes literarias tiene sus propias características. Cada uno se caracteriza por algo. El Renacimiento se va a caracterizar, ¿por qué? Porque aparece el antropocentrismo o se da el antropocentrismo. ¿Qué vamos a entender por antropocentrismo? Es pues que le dan suma importancia al ser humano. El centro de todo es el hombre. En eso se basa el Renacimiento. Además, nos dice que la belleza tiene que ver con la sencillez, con la elegancia. Y también se da lo que es el individualismo, admiración por los clásicos y también aparecen los mecenas. En el Renacimiento se admira lo clásico, ¿no? Lo antiguo. Y el Renacimiento pues rechaza al medieval. Y por eso es que da o se da la admiración por los clásicos. Además te dice que aparecen los mecenas, ¿no? ¿Quiénes van a ser los mecenas? Los mecenas son gente adinerada, gente que tiene dinero y que aporta hacia el arte, apuesta por el arte, ¿no? Entonces, los artistas eh, se ven pues protegidos por los mecenas, ¿no? Por esta gente adinerada. Esa es la característica que compone a la primera corriente literaria, que es el Renacimiento. Ahora hablemos de la corriente literaria que es el barroco. El barroco, como les mencionaba, se da pues en el siglo XVII, ¿no? Y las características que las componen son pues que existe una exuberancia formal, es decir, que se da mucho adorno a algo, demasiado adorno. Además, también se da la belleza, pero la belleza tiene que ver con qué, con la complejidad, con lo difícil, con lo rudo en este caso, a diferencia del Renacimiento, ¿no? Y en el barroco también aparece lo que es el pesimismo, es decir, ¿qué vamos a entender por pesimismo? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué vivir si voy a morir? O de esa manera, ¿no? Entonces, ese es el pesimismo. Esas cosas aparecen en la corriente literaria, que es el barroco. Además, en esta corriente literaria se da pues el odio. Se siente odio hacia quién? Hacia el hombre y al presente. Odian al hombre y al presente, pero aman a quién? A la mitología. Es por eso que en el barroco todo se va a dar en base a la mitología. También aparece lo que es el hermetismo. ¿Por qué hermetismo? Porque la corriente literaria que es el barroco va a ser pues una literatura cerrada. Y aparece el dualismo, dice, ¿no? A diferencia del Renacimiento. En el Renacimiento se da el individualismo, es decir, que cada personaje ve por su propio, ¿no? Por decir, tiene una idea, ve algo, es de él, es individual, pero en el barroco no es así, aparece el dualismo, te dice, ¿no? Por ejemplo, la obra, pues, Don Quijote de la Mancha, ahí se da el dualismo. Cuando Don Quijote con Sancho Panza emprenden un viaje, se encuentran, ¿no? Con lo que es aspas de molino. Lo que es Sancho Panza, ¿qué va a ver? Va a haber aspas de molino, pero Don Quijote, ¿qué está viendo? Unos enormes gigantes, ¿no? Entonces ahí se está dando el dualismo. A eso se refiere con la aparición del dualismo en lo que es en la corriente literaria, que es el barroco. Hablando del neoclasicismo ahora. El neoclasicismo se da pues en el siglo XVIII, ¿no? Con lo que es con la Revolución Francesa, con el inicio de la Revolución Francesa. Y el neoclasicismo pues está basado en ¿qué? Basado en la razón y el progreso. A diferencia del Renacimiento, del Barroco, el neoclasicismo ya se basa en todo lo que es la razón, la lógica y el progreso, ¿no? Y todas las obras que están dentro del neoclasicismo tienen pues una intención didáctica, tienen la intención de enseñarte, de que tú aprendas algo. Y además se da el retorno a los clásicos, dice. Entonces, el neoclasicismo también está tomando de referencia a lo que es el antiguo, pues. ¿Y qué pasa? En el neoclasicismo, sus temas son sumamente predominantes, te dice. Entonces, esa es la característica que compone el neoclasicismo.
Esas son las corrientes literarias de la literatura moderna y cada uno, ¿no? Como les mencionaba, tiene sus propias características y cada uno es distinto, diferente, pues, ¿no? Como el Renacimiento, el Barroco, Neoclasicismo, son distintos. Ahora, dentro de la corriente literaria, que es el Renacimiento, el Barroco, va a haber un representante importante. ¿Quién es? William Shakespeare, ¿no? Entonces, este autor, al ser representante de la corriente literaria que es el Renacimiento y el Barroco, obviamente que sus obras se van a clasificar pues en Renacimiento y en Barroco. Por eso él representa estas dos corrientes literarias. Además, William Shakespeare pues es el representante de la corriente, de la literatura moderna. Muy bien. Eso es entonces en cuanto a literatura moderna y sus corrientes literarias. Sigamos aquí. Al hablar de literatura moderna, vamos a hablar obviamente de quién, de William Shakespeare, ¿no? Quien es el autor representante de la literatura moderna y de las dos corrientes literarias, que es el Renacimiento y el Barroco. Muy bien. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564, dice, y murió el 23 de abril de 1616. Además, William Shakespeare es conocido como es el representante del teatro anglosajón. Representante del teatro anglosajón, William Shakespeare. Ahora, hablando de las obras de William Shakespeare, pues las obras de este autor no se clasifican en una sola cosa, no se clasifican en poesías, en teatros, en dramas, en tragedias. Es decir, que William Shakespeare escribió pues poemas, hizo obras que se van hacia el teatro, obras que son de drama y además obras que están dentro de la tragedia. Y William Shakespeare es más conocido pues por sus obras trágicas, ¿no? Como por ejemplo Romeo y Julieta. Esa obra es su obra cumbre, por la cual es más conocido William Shakespeare, ¿no? Y esta obra pues es una tragedia. Entonces, en las obras, a las poesías, tenemos Venus y Adonis, El rapto de Lucrecia. En el teatro vamos a tener El mercader de Venecia, La tempestad, Sueño de una noche de verano. Esas son obras de teatro de William Shakespeare. Y en el drama tenemos Enrique V, Ricardo III. A esto se le va a llamar también drama histórico. ¿Por qué? Porque te cuenta la historia de Enrique V y Ricardo III. En la tragedia vamos a tener a Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, El Rey Lear. Entonces, esas son sus obras que son trágicas, ¿no? Y por la cual William Shakespeare es más conocido, ¿no? Por su obra que es Romeo y Julieta, su obra cumbre, la obra que lo representa. Además, William Shakespeare va a ser conocido con el seudónimo de El Bardo de Avon, o también conocido como el Cisne de Avon. De esas dos maneras. Ahora, ¿por qué Bardo o por qué Cisne? Porque uno de sus amigos le puso pues ese apodo o este seudónimo. ¿Por qué? Porque en William Shakespeare ve pues que él es elegante, sencillo, ¿no? Por eso le pone el cisne o el bardo. De Avon, ¿por qué? Porque es de ese lugar, netamente nacido en ese lugar, es por eso que compone ese seudónimo que tiene, el bardo de Avon, William Shakespeare. Muy bien, entonces eso es en cuanto a un poco de la biografía de lo que es William Shakespeare. Ahora, hablando de William Shakespeare y de su obra, que es principal, que es Romeo y Julieta, vamos a hablar un poquito de Romeo y Julieta. Un pequeño resumen en sí de toda la obra extensa que es Romeo y Julieta, ¿no? Después de escuchar este pequeño resumen, vamos a hacer lo que es el análisis literario correspondiente, ¿no? Muy bien. Empecemos entonces con el resumen de lo que es Romeo y Julieta, ¿ya? La obra en sí de Romeo y Julieta comienza pues con una disputa callejera. ¿Entre quiénes? Entre los Montesco y los Capuleto, ¿no? Y al ver toda esta disputa, aparece pues ¿quién? El príncipe de Verona. Toda esta disputa, ¿dónde se da? En la ciudad de Verona, ¿no? Y aparece el príncipe de Verona. ¿Quién es el príncipe de Verona? De la Scala, ¿no? Y este príncipe pues interviene entre ellos y aclara o declara un acuerdo de paz, pues, para que estas dos familias ya no peleen. Pero ¿qué pasaba? Había una condición, que si alguna de estas familias violaba este acuerdo, habría pues de ser pagado con la muerte, ¿no? Una de esas familias pagaba con la muerte. Ese era el acuerdo. Después de todo ese suceso,
había pues un conde Paris, ¿no? El conde Paris. ¿Se reúne con quién? Con el señor Capuleto, ¿no? Con el padre de Julieta. ¿Para qué se reúne? Para conversar sobre la idea de contraer matrimonio con su hija. Eso es lo que le dice conde Paris, ¿no? Que quiere contraer matrimonio con su hija que se llama Julieta. Pero ¿qué pasa? El padre de Julieta pues le pide, ¿no? Que espere durante un plazo de 2 años más, tiempo tras cual Julieta iba a cumplir pues sus 16 años, ¿no? Y aprovechando todo ese ofrecimiento que se da, le sugiere pues que se organice un baile familiar de carácter formal, ¿no? ¿Para qué? Para celebrar tal acontecimiento. Mientras tanto, en la otra escena, ¿qué está pasando? La señora Capuleto y la nodriza de Julieta intentan pues convencerla, ¿no? De que acepte casarse con el conde Paris. Ya, eso es lo que se da a una primera instancia. ¿Y qué pasa al otro lado con lo que es Romeo? En diferentes circunstancias, Benvolio, pues, ¿no? Habla con su primo Romeo. Benvolio es el primo de Romeo. Habla, pues, ¿no? Eh, sobre su más reciente depresión de Romeo, ¿no? Y Benvolio, pues, al ver triste a Romeo, que estaba convencido de la tristeza de su primo, y él dice, pues, esta tristeza que mi primo lleva es por el amor no correspondido de Rosalina, dice. Eso es lo que piensa Benvolio. Y luego Benvolio le informa, pues, a Romeo acerca del baile familiar de los Capuleto. Y le dice, ¿no? Le trata de convencer, vamos a ese baile, que vas a conocer otras mujeres, que esto, que aquello, que ya no estés triste, de esa manera, ¿no? Le trata de convencer, pero finalmente Romeo es convencido y acepta ir a lo que es a la fiesta sin invitación. Eh, ¿Con qué intención acepta? Con la intención de encontrarse, pues, tal vez con lo que es Rosalina, ¿no? Y no obstante, ¿qué pasa? Cuando llegan al hogar de los Capuleto, llegan a la fiesta, se encuentra, pues, Romeo con Julieta, ¿no? Y ambos, a primera vista, llegan a enamorarse. Se enamoran. Un amor a primera vista se da ahí. Después de haber concluido el baile, Romeo pues se infiltra, ¿dónde? En el patio de los Capuleto y escucha secretamente, ¿no? A Julieta. Julieta quien estaba pues en su balcón de su dormitorio. Y Julieta en ese entonces admite el amor que siente por Romeo. Y también ahí admite todo lo que siente por él, a pesar de la hostilidad que se tiene, ¿no? Entre ambas familias. Con el pasar del tiempo, Romeo comienza pues una serie de encuentros, ¿no? Con lo que es Julieta, se encuentran a escondidas, hasta llegar al momento en que ambos deciden casarse, ¿no? Quieren casarse. ¿Con quién? ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo pues acepta esta situación, ¿no? De casarlos. ¿Por qué? Porque así él piensa o espera, ¿no? Que las familias se reconcilien y ya no haya rivalidades en lo que espero. Y al día siguiente de lo que es el juramento de amor entre ambos muchachos, los enamorados pues se casan en secreto. Romeo y Julieta ya se casan en secreto. Y luego, después de todo este suceso, aparece ¿quién? Aparece pues Teobaldo, ¿no? Enterado de que había ido Romeo a la fiesta de su familia sin ningún permiso. Y Teobaldo pues estaba enojado y reta a Romeo a un duelo. Le dice, ¿no? Tengamos un enfrentamiento entre los dos, le dice. Pero Romeo no hace caso, lo evade y no quiere pelear. Y ahí, impaciente, ¿no? Por la insolencia de Teobaldo y por la cobardía de lo que es Romeo, bueno, eso es lo que piensa Mercucio, quien era el amigo de Romeo, y Mercucio pues acepta el duelo con Teobaldo. Pero ¿qué pasa? Mercucio pues es mortalmente herido por manos de Teobaldo y Mercucio muere. Dolido ante esta situación, ante la muerte de su amigo, Romeo pues retoma el enfrentamiento y se enfrenta con Teobaldo y asesina a Teobaldo. Y Teobaldo muere. Al enterarse de toda esta situación, el príncipe de Verona exilia pues al joven, ¿no? De la ciudad, exilia a Romeo, lo destierra de Verona a Romeo y le dice pues, ¿no? Sería, si regrese, obviamente al enterarse de toda esta situación, Julieta pues se pone triste, ¿no? Totalmente triste. Y malinterpretando esta tristeza, el señor Capuleto pues decide ofrecerle en matrimonio al conde Paris.
intentando convencerla, ¿no? De aceptarlo como esposo y convertirse en su consorte. Finalmente, pues, Julieta acepta, ¿no? Bajo la condición de prolongar la boda. Acepta casarse con el conde Paris y aunque su madre, ¿no? Se niega determinadamente, dice, ¿no? Que se case en este momento, eso es lo que piensa la madre de Julieta. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Romeo pasa la noche secretamente, pues, en la alcoba, ¿no? De Julieta. Después de todo ese suceso, Julieta va de visita donde Fray Lorenzo. ¿Para qué? Para pedirle sugerencias de toda la situación, ¿no? Que está pasando. Y Fray Lorenzo, pues, le ofrece, ¿no? Una pócima a lo que es Julieta. Le ofrece una pócima y le dice, ¿no? Que esto te inducirá a un intenso coma, dormirás durante 42 horas, le dice. Entonces, al escuchar todo esto, Julieta acepta llevar a cabo, ¿no? Esa farsa. Y el fraile le promete, pues antes de todo eso, le promete enviar un mensaje a quién, a Romeo. ¿Para qué? Para informarle sobre su plan secreto. Por lo que podrían, ¿no? Él piensa, ¿no? Por lo que después de esto podrían volver cuando ella despierte. Y la noche anterior de la boda, antes de que se case Julieta con lo que es Conde París, pues la muchacha, ¿no? Ingiere la poción y cae en un intenso coma. Los familiares de Julieta, al ver todo esto, la creen muerta y depositan su cuerpo, ¿dónde? En la cripta familiar, ¿no? La depositan ahí. A pesar de la promesa que le había hecho Fray Lorenzo a Julieta de enviarle un mensaje a lo que es Romeo, el mensaje de Fray Lorenzo pues nunca llega a Romeo, ¿no? Y en cambio, ¿qué pasa? Romeo pues se encuentra con Baltasar, quien era uno de sus sirvientes, y pues le informa, ¿no? De la repentina muerte de Julieta. Frustrado Romeo ante semejante noticia, él no puede aguantar, no soporta esa noticia. Romeo pues decide ir donde el boticario de la ciudad, ¿no? Y compra un eficaz veneno y de esta manera muere. Para morir, ¿no? Antes de acudir a lo que es a la cripta a la cripta familiar donde estaba Julieta, Romeo se encuentra con ¿quién? Se encuentra con el conde Paris, ¿no? Y Conde Paris, pues, estaba momentos antes llorándole al cuerpo de Julieta. Y el Conde Paris, ¿qué piensa al ver a Romeo? Piensa, pues, que es un saqueador de tumbas, ¿no? Y el conde lo enfrenta. Pero ¿qué pasa? Pero muere, pues, asesinado por Romeo, ¿no? En manos de Romeo. ¿Y qué pasa? Romeo ve a Julieta en el cripta familiar, Julieta está muerta, y Romeo cree que realmente está muerta, pues porque el mensaje de Fray Lorenzo nunca le llega, ¿no? Y al ver esa situación, Romeo pues procede a beber el veneno. Y al despertar ¿qué pasa? Romeo procede a beber el veneno y muere, ¿no? Y después de eso despierta Julieta. Despierta de su coma intenso. Y al ver esa situación, ella se siente incapaz de hallar una solución, ¿no? A tal circunstancia que se da. Y determina pues atravesarse el corazón con la daga de su esposo. Atraviesa el corazón con la daga de su esposo y muere Julieta. Tiempo después, los Montesco y los Capuleto, acompañados del príncipe de Verona, se percatan pues de la muerte de los jóvenes, ¿no? Y del conde Paris. Y absortos ante esa trágica situación, desconcertados en sí, no creen pues lo que está pasando, ¿no? Pero aparece ahí ¿quién? Fray Lorenzo, ¿no? Y él empieza a relatarles la historia completa de ¿qué? Del amor prohibido que tenían sus hijos, tanto Romeo como Julieta. Les cuenta toda la situación que había pasado entre Romeo y Julieta. Luego, esta revelación que les hace Fray Lorenzo, recién pues consigue terminar con la rivalidad de ambas familias, ¿no? Ambas familias toman conciencia al ver muerto a sus hijos, toman conciencia y dicen, no, vamos a dejar las peleas aquí y vamos a llevarnos bien de hoy en adelante. En eso es lo que queda. ¿Y qué pasa en esta novela, pues, o en esta tragedia? Ambas familias, ¿no? Esperan que sus hijos mueran y después de ellos recién es que se llevan bien. La historia hubiese sido distinta si ambas familias desde un inicio hubiesen llevadose bien, ¿no? Otra sería la historia. Muy bien, eso fue un pequeño resumen de lo que es Romeo y Julieta, ¿no? De la obra. Esta obra es extensa en sí. Entonces, ahora, después de haber escuchado lo que es el resumen de Romeo y Julieta, vamos a pasar a realizar lo que es el análisis literario correspondiente, ¿no? Análisis literario de la obra Romeo y Julieta.
Al género literario al que pertenece va a ser al dramático, porque se da un drama, ¿no? En todas las escenas. Especie literaria, obviamente, que es la tragedia. ¿Por qué? Porque tiene un final trágico también. A la corriente literaria al que pertenece, ¿cuál va a ser? Al Renacimiento. Tema central de la obra Romeo y Julieta, amor desmedido y lleno de pasión, ¿no? Entre dos jóvenes amantes. Los personajes, vamos a tener a los personajes principales y a los personajes secundarios. Personajes principales tenemos, ¿no? Al hogar Capuleto y al hogar Montesco, ¿no? En el hogar Capuleto tenemos, pues, al señor Capuleto, a la señora Capuleto, tenemos a Julieta, a su primo Teobaldo, también a su nodriza, a la nodriza, ¿no? Y en el hogar Montesco vamos a encontrar al señor Montesco, a la señora Montesco, Romeo, Benvolio, Abraham está aquí, Baltasar. Esos son los personajes principales de la obra Romeo y Julieta. Personajes secundarios, tenemos al conde París, a Mercucio, Fray Juan, a Fray Lorenzo, al boticario, también tenemos a Rosalina, ¿no? Eso es entonces un análisis literario, un pequeño análisis literario de lo que es Romeo y Julieta. Muy bien, con eso terminamos lo que es la literatura moderna. No se olviden que la literatura moderna se da del siglo XV al siglo XVIII. Y dentro de la literatura moderna encontramos pues tres corrientes literarias, ¿no? Que es el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Renacimiento se da del siglo XV al siglo XVI, barroco en el siglo XVII y neoclasicismo en el siglo XVIII. Cada una de estas corrientes literarias tiene sus propias características, ¿no? Y de dos corrientes literarias, que es el Renacimiento y el Barroco, ¿quién es el representante? William Shakespeare. Muy bien. Sigamos. William Shakespeare, ya hablamos un poco de lo que es su biografía y también de sus obras, ¿no? No se olviden que William Shakespeare es el representante del teatro anglosajón. Y también hicimos un pequeño resumen de lo que es Romeo y Julieta y el análisis literario correspondiente, ¿no? A esta obra. Muy bien. Con eso terminamos lo que es literatura moderna. Ahora pasemos a hablar de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea surge en el año 1789, con la Revolución Francesa. Entonces, la literatura contemporánea pues se va a dar en todo lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Inicia también con lo que es la Revolución Francesa. Muy bien. Al igual que la literatura moderna, ¿no? Lo que es la literatura contemporánea también tiene corrientes literarias. Aquí las corrientes literarias son el romanticismo, el realismo y el vanguardismo. Aquí el romanticismo, realismo, vanguardismo también poseen características y asimismo van a poseer cada una de estas corrientes literarias sus propios representantes. Muy bien, hablemos de la primera corriente literaria que es el romanticismo. El romanticismo se da pues en el siglo XVIII al siglo XIX. Muy bien. Las características que se presentan dentro del romanticismo son sentimientos, aparecen los sentimientos, se dan los sentimientos. El romanticismo es subjetiva, no es algo objetivo. Entonces, si es subjetiva, no es algo real. También se sigue dando lo que es el individualismo. Además, ¿qué pasa? Se da la idealización de la realidad, es decir, la realidad no te lo cuentan tal cual es, sino se idealiza, se imagina cómo podría ser la realidad. De eso te habla en el romanticismo. Además, el romanticismo es exótico, te dicen, ¿no? ¿Por qué exótico? Porque se ama la exaltación de la naturaleza, se ama todo lo que es la naturaleza, ¿no? Y también existe lo que es el pasadismo, es decir, que el pasado aún se da en el romanticismo y el romanticismo es algo sobrenatural, ¿no? Obviamente va a ser algo sobrenatural, ¿por qué? Porque se está idealizando la realidad. Al momento de idealizar la realidad, tú pues puedes pensar, ¿no? De la realidad cosas sobrenaturales. Por eso aparece lo que es el sobrenatural en cuanto al romanticismo. Muy bien, eso es entonces la primera corriente literaria que es el romanticismo y sus características. Hablemos ahora de la siguiente corriente literaria, que es el realismo, ¿no? El realismo, como les mencionaba, se da pues en el siglo XIX. El realismo, a diferencia, miren, de lo que es el romanticismo, el realismo es objetivo, se da la objetividad. Además, ¿qué pasa en el realismo? Se da descripción detallada de la realidad. Es decir, te van a describir la realidad detalladamente tal cual como es.
Además, no se idealiza, ¿no? La realidad. Aquí obviamente que no se va a idealizar la realidad. ¿Por qué? Porque es objetiva. ¿Por qué? Porque te van a contar las cosas tal cual como es. Por eso es que no se idealiza la realidad. Aparece la verosimilitud también. ¿Y qué pasa? Abandona el pasadismo. Es decir, que en el realismo ya no se da en base al pasado. El pasado queda atrás en el realismo, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Se da un análisis social. Es decir, que en el realismo se va a dar análisis de la sociedad, analiza la sociedad. Y en el realismo aparece también ¿quién? El narrador omnisciente. Es decir, que aquí las obras van a tener un narrador omnisciente que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿no? Y te va a contar en tercera persona. Muy bien, a eso se refiere. Esas son las características de la corriente literaria que es el realismo. Si se habrán dado cuenta, el romanticismo con el realismo no tienen nada que ver, ¿no? Juntas, son muy diferentes. Entonces, hablemos ahora de la siguiente corriente literaria, que es el vanguardismo. El vanguardismo se da pues en el siglo XX, te dice, ¿no? Se da en el siglo XX. El vanguardismo ya se va a entender como algo nuevo, algo distinto al romanticismo y al realismo, algo novedoso. Por eso es que en las características te dice, ¿no? El vanguardismo, aparece la innovación y experimentación. Es decir, que se va a innovar las cosas y con esa innovación se va a estar experimentando. A eso se refiere. También, ¿qué pasa en el vanguardismo? Se da la oposición al pasado. Se oponen al pasado. Aquí el pasado no importa, ya no interesa. Y entonces, si en el vanguardismo dijimos que se da la innovación, la experimentación, se da algo nuevo, gracias a este nuevo que se está dando, se van a dar aportes o técnicas, ¿no? A eso se refiere. Muy bien, también en el vanguardismo va a aparecer lo que es el ismos. ¿Qué va a ser el ismos? Va a ser como un tipo de movimiento literario, pero dentro del vanguardismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el vanguardismo no se va a decir pues expresión, sino se dice expresionismo, no se dice creación, creacionismos. De esa manera aparece en el vanguardismo. Entonces, eso es en cuanto a las corrientes literarias de la literatura contemporánea. ¿Cuáles son las corrientes literarias de la literatura contemporánea? Romanticismo, realismo y vanguardismo, ¿no? En el romanticismo, ¿qué pasa? Aparecen los sentimientos, pero se da la subjetividad, ¿no? Donde se idealiza la realidad. Muy bien. Realismo es al contrario del romanticismo, ¿no? El realismo ya es algo objetivo, no se idealiza la realidad, te cuenta tal cual es. A eso se refiere. Y el vanguardismo, a diferencia del romanticismo y el realismo, es pues ya algo nuevo, algo novedoso, algo innovador. Muy bien. Ahora, en la corriente literaria del romanticismo vamos a tener al representante del romanticismo. ¿Quién va a ser el representante del romanticismo? Va a ser Johann Wolfgang von Goethe. Ese es el autor que representa el romanticismo. Y al realismo va a representar ¿quién? Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Representa lo que es al realismo. Y al vanguardismo lo va a representar, obviamente, el autor Franz Kafka. Muy bien, eso es entonces un poco de introducción a lo que es literatura contemporánea. Muy bien, hablando de lo que es literatura contemporánea y hablando de sus corrientes literarias y asimismo hablando de lo que son sus representantes, ahora pasaremos pues a tomar en cuenta o a hablar detalladamente acerca de sus representantes, ¿no? De los representantes. Entonces, vamos a hablar de estos tres autores, de Johann Wolfgang von Goethe y de Fyodor Dostoyevsky y Franz